Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Otra vez acá estoy para traerles mi humilde video de la palabra de Dios. Espero les guste. Primeramente, que la paz y la bendición estén y gocen sobre todos ustedes. Vamos ahí en palabra de oración porque quiero traerles un comentario bíblico referente al libro de Proverbios. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias le damos en este momento y en este día por su presencia, por su amor, Padre de la gloria. Usted que mora en los cielos y en la tierra y está en control de todas las cosas. Ni una hoja de un árbol se mueve, sino por su poder, Padre de la gloria. Le pedimos en este momento que usted abra nuestra mente, nuestros corazones para lo que es su palabra y que sea, Padre Santo, que usted sea usted el que hable y sea usted, Padre Santo, el que disponga de todo. En Cristo Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero hablarle en esta oportunidad del libro de Proverbios. El libro de Proverbios en sí es bastante amplio. Han nacido del libro de Proverbios cantidades de versos, cantidades de poemas, infinidades de proyectos, como eso de la clave del éxito y esas cuestiones, muchas cosas. Pero hoy, humildemente, quiero traerle una reflexión en sí de lo que es el libro de Proverbios, que va en armonía con el libro de los Salmos, en referente a la vida y a la aplicación de la vida actual. Porque como una vez dije, la palabra de Dios es contemporánea, está en el pasado, está en el presente, está en el futuro. Es un libro vivo, es palabra viva que Dios nos ha dejado. Y ahorita estamos viviendo unas situaciones difíciles, como sabemos, con eso de ese coronavirus, todo el mundo está en la casa. Por cierto, este proyectito humildemente de este video desde la casa, porque así nos han mandado las autoridades. Entonces, ¿de qué forma se perfila lo que estamos viviendo y qué respuesta podemos ver en el libro de Proverbios? Para comenzar, quiero hablarles que el libro de la palabra proverbio viene de la misma palabra griega que es masai, que significa, por supuesto, proverbio. Y habla de comparaciones en sí, esta palabra referente a la vida misma. Los antecedentes del proverbio, como el de los salmos, por ejemplo, el libro de los salmos, hermanos, nos habla un aspecto relacionado a la devoción con Dios. Si usted quiere ver la devoción con Dios, la práctica, el ejercicio de la iglesia, el ejercicio de los hombres antiguamente, su devoción y su entrega a Dios y también su compromiso a Dios, gente, mujer y hombre de compromiso, el Salmo nos habla muy bien de ello. Está bastante cargado de consejería, el libro de Salmo. Muy, muy bonito, muy bueno, muy devocional a Dios. Mientras que el libro de Proverbios, hermanos, el libro de Proverbios tiene un aspecto y está caracterizado por lo relacionado a lo práctico, de la vida y del mismo devoción a Dios. El Salmo es más espiritual y el Proverbio es más práctico, de vivir la espiritualidad. Ahí lo vemos en Proverbios. Por eso es que es un libro muy, pero muy amplio. Muy amplio. Ok, un síntesis que quiero leerles de Proverbios para ayudarnos un poquito y entrar en lo que es el tema de reflexión, una reflexión, hermano, de Proverbios. Habla que Proverbio tiene instrucciones acerca de la manera correcta de vivir. Estos síntesis ayudan mucho porque hace compacta la experiencia de Proverbio.
habla y contiene las instrucciones correctas de vivir. El manual de la vida está en la Biblia, hermanos. Dios no nos dejó a vivir así a la mansalva, como se dice, a la diestra, así, no. Él nos dio unas instrucciones y nos dio su palabra. Y nosotros somos los afortunados que tenemos esta palabra escrita en todos los idiomas. No hay de interpretación privada ni nada. Las instrucciones para vivir ahí están. Específicamente del matrimonio y la familia, porque Proverbios es un libro a la familia, porque todo comienza por la familia, queridos hermanos. Entonces, específicamente a los jóvenes. Proverbios le indica mucho a los jóvenes. Entonces, es la manera correcta de vivir. También contiene discursos breves de la sabiduría, justicia, templanza, trabajo, pureza y etcétera, hermano, en cuanto a esto, ¿no? El autor, como ya sabemos, en su mayoría fue Salomón, que escribió la mayoría de los salmos, la mayoría de los proverbios. Por supuesto, esto inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo estuvo acá, él fue prácticamente el autor, él es el autor. Estos hombres fueron los que escribieron. Se dice el autor Salomón, pero están inspirados por el Espíritu Santo. Entonces él aparece allí como uno de los primeros, de los que más escriben allá en el libro de Proverbios. El propósito principal en este síntesis corto que le estoy dando, que está escrito por acá, el propósito principal del libro es dar instrucción moral. Dar instrucción moral. Y como dije, específicamente a los jóvenes. Es el propósito principal de Proverbios. Mientras que el pensamiento clave, hermanos, de Proverbios, es el temor a Jehová. El temor al Señor. El temor reverente a Dios. En este temor, que es un temor reverente, un temor respetuoso, y por supuesto, como una vez estuve mencionando, que también de Dios es temor, debemos temerle también en cuanto al castigo, porque al que él toma por hijo, lo disciplina, según nos dice el libro de Hebreos. Entonces, tiene instrucción moral y tiene lo que es el punto clave, el temor a Jehová. Y se menciona 14 veces en el libro, el temor a Jehová. 14 veces. Entonces un pequeño síntesis de acá de Proverbios, para que más o menos tengamos contexto de lo que voy a estar leyendo y compartiendo humildemente acá en este pequeño video. Muy bien, entonces puse por acá también de que Salmos, hermanos, hablando del Salmo, de los Salmos, hacía o hace, porque están en el presente y el futuro, los salmos hacen que el corazón se vuelva cálido para con Dios. Yo les recomiendo estudiar salmos siempre, porque a veces hasta los conocedores de la Biblia y las personas que también están aprendiendo les encanta hablar los salmos, leer los salmos, porque los salmos les hablan, y cuando uno lee los salmos, esta palabra que es viva y eficaz es capaz de ablandar el corazón de las personas para con Dios. Eso es Salmos. Pero hablando de nuestro libro, que es el Proverbio hace que el rostro resplandezca para con los hombres. Salmos, cálido para con Dios. Proverbio hace que sea práctica nuestra vida y nuestro rostro resplandezca para con los hombres. Ve que es lo práctico allí, hermano. Lo práctico. Eso me hace pensar en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan de este diácono Esteban, que fue apedreado por los sumos sacerdotes y el pueblo que estaba allí? Esteban dio una cátedra, hermanos, de las cosas de Dios, empezando desde Adán y Eva. Pasó por Abraham, pasó por José, pasó por el Éxodo, por todo. Les habló todo. Allí en el libro de Hechos encontramos todo ese relato hasta que llegó a Cristo.
Y entonces la gente lo que se llenaron fue de envidia y entonces lo apedrearon igualmente y él murió. Pero viéndolo en ese punto, dice la palabra de Dios que su rostro era como un ángel. Y ya conocemos la historia. Él vio los cielos abiertos, le fue ese privilegio tan grande, vio los cielos abiertos y vio a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, como diciendo, aquí está tu galardón. Entonces fue apedreado, él murió allí, pero ascendió a los cielos. Pues. Ok, su rostro como rostro de un ángel. Un hombre lleno de sabiduría y de inteligencia en el Señor. Eso hace Salmos, eso hace Proverbios. Por supuesto, toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero estamos remarcando el ejercicio de Proverbios, desglosándolo un poquito, lanzándolo un poquito con el libro de los Salmos. Ok, en este libro de Proverbios vamos a encontrar lo que es la sabiduría de Dios. Lo grande de Salomón, donde Dios dijo que no iba a haber un hombre más sabio no iba a haber un hombre más sabio que Salomón sobre la tierra. Y así fue una persona muy sabia, también muy rica, nadie iba a ser más rico que Salomón. Entonces se caracterizó él por la sabiduría. Entonces por eso el libro habla mucho de sabiduría, pues, porque lo escribió Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Él era el calificado para escribir este libro. Ok, la sabiduría se ha definido como la aplicación práctica, la sabiduría se ha definido como como la aplicación práctica del conocimiento. La sabiduría de Proverbios incluye esto, hermanos, pero profundiza más todavía. Ok, repito la frase. La sabiduría se ha definido como la aplicación práctica del conocimiento. Esa es la sabiduría de Proverbio, por supuesto, pero incluye y profundiza un poquito más. Consiste en llegar a ver las cosas como Dios las ve. Oye, eso está tremendo, hermano. La sabiduría de Proverbios, para los entendidos, hermanito, los que han tenido un poquito, que han leído este libro varias veces, que tienen años trabajando en la iglesia, sirviendo al Señor y todas estas cosas. Gente, vuelvo y repito la palabra compromiso en el Señor. Llegan a entender y ver las cosas como Dios las ve en el libro de Proverbios. Eso es bastante bonito, eso es bastante hermoso. Entonces consiste en llegar a ver las cosas como Dios las ve y puede observar y aprender el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Por ejemplo, dice Proverbios 1:7, que marqué por acá, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente así. Los insensatos desprecian la sabiduría, quizá por ignorancia o lo que sea, pero lo desprecian. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero sin embargo hay gente, grupos como ustedes, queridos hermanos, que temen a Dios. El temor a Jehová es guardar sus mandamientos. El temor a Jehová es vivir consagrado a las cosas de Dios. Y les invito a eso. Pero este versículo es el que marca, hermano, y detalla lo que yo quiero hablarles referente a la vida misma, a la vida práctica, a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque dice que consiste en llegar a ver las cosas como Dios las ve. Dice también en el Proverbio 9:10, que le marqué yo acá, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Verdad? Ese es Proverbios 9:10, perdón. Entonces, eso es lo que Dios nos dice en su temor a Dios y lo que uno va aprendiendo en vivir en el temor al Señor. Uno puede aprender a ver las cosas como Dios las ve.
Entonces, hermano, eso es grande. Lo que tenemos años en el Señor. Dios no hizo un cuerpo, no hizo un ser humano con ojos así normales. Yo le he hablado esto en la congregación, en la iglesia, en el grupo de jóvenes, en una reunión de varones, de que Dios nos dio una vista, un pensamiento, cerebro e inteligencia, pero eso no quedó allí, hermanos. Dios sigue bendiciendo a sus mujeres, Dios sigue bendiciendo a sus hombres, Dios sigue bendiciendo a sus hijos. Y cada día que podamos aprender más de Él, Él nos va equipando cada día más, nos va instruyendo cada día más, hermanos. Es como en las computadoras eso del update. Dios hizo un hombre perfecto, hizo una mujer perfecta, ¿no? Pero más sin embargo nos sigue bendiciendo y dando más y dando más. De manera que yo siempre digo que, por ejemplo, en el caso de los ojos, estos ojos los usamos para mirar, por supuesto, pero Dios nos da tanto y nos sigue bendiciendo y bendiciendo que con estos ojos vemos más allá de lo que con esto, que lo que en sí se ve. Ese es el ojo espiritual, hermanos. Esa es la enseñanza, que podemos ver las situaciones. El libro en sí de Proverbios nos instruye a vivir la vida y a observar en realidad qué es lo que está pasando, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Entonces hay gente que vienen y nos vituperan, y el que es cristiano, lleno de la sabiduría y del conocimiento de Proverbios, lo que hace es mirar y ver el desdén de la persona, y uno en vez de reaccionar de la misma manera, uno lo que hace es tener compasión, tener hasta piedad por esa persona, por lo que está pasando. Para pelear se necesitan dos. Entonces esa persona no consigue a la otra persona para perdonar. Uno lo que hace es observar, como Cristo que no abrió ni su boca, como Esteban que los miró y lo estaban apedreando y él dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese diácono Esteban sí que estaba a la altura, hermanos, de Proverbios y de Salmos y de la palabra de Dios. Es lo que quiere decir. Entonces, mira uno las cosas como Dios las ve. Mira uno las cosas como Dios quiere que las veamos. A todas estas él dice, la venganza es mía, yo pagaré. No busquemos la venganza, Él es el que lo hace. Él pone ascuas de fuego sobre la cabeza de los demás, ¿verdad? No para incendiarles la cabeza, sino que los pone a pensar en lo que están haciendo. Entonces, este tipo de cosas, hermanos, y Dios nos sigue llevando y nos sigue instruyendo. Dice, por ejemplo, en Juan 16:12, que Jesús le dijo a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo para decirles, ¿verdad? Pero no las podréis sobrellevar. Tengo otras cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar, las sobrellevará después. Imagínense, hermano, cuando ellos escucharon estas cosas. Entonces, muchas cosas que deciros. Entonces, va poco a poco, va poco a poco. Por eso que nosotros tenemos ese privilegio de tener todo escrito. Y orando primero a Dios y pidiendo su sabiduría que viene de lo alto. Entonces, Él nos va instruyendo de acuerdo al don que nos ha dado, de acuerdo a la fe que tenemos, pero uno va avanzando. Uno va avanzando. Entonces, es interesante. Uno ve que la lámpara del cuerpo son los ojos. La lámpara del cuerpo son los ojos, dice Mateo 6:22. Entonces, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, dice el Señor. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, ok, Dios nos da mejor visión. Vamos a ver las cosas como Dios las ve. En la iglesia, hermanitos, todos, Dios nos bendice a todos. Todos en la congregación, todos en su congregación tienen algo que hacer. Dios no tiene a nadie desocupado. Cuando estamos leyendo Salmos y Proverbios, vamos a ver que Dios nos instruye en la vida, nos instruye en su devoción,
podemos ver y ubicarnos en la iglesia de lo que podemos hacer. Solo tienes que estar en la iglesia y mirar a tu alrededor y vas a encontrar algo para hacer, ¿verdad? Por supuesto, te diriges a tu pastor, te diriges a los diáconos, dice que puedes tú hacer, y eso es de bastante beneficio. No se imaginan tanto lo beneficioso que es eso en el nombre del Señor. Y tu pastor te va a agradecer eso y te va a dar pues las facultades para hacer. Porque Dios nos dio a todos facultad para hacer las cosas. Dios, cuando mandó a hacer el tabernáculo a Moisés y a Aarón y a todas las que trabajaron allí, Dios mandó a hacer cosas difíciles. Dios quería una cosa bien hecha y preciosa. Y los artesanos tenían que hacer maravillas, pero dice la palabra de Dios que Él dio facultades especiales a los artesanos para que pudieran obrar y hacer lo que Dios quería. Específicamente lo que hicieron las cortinas. Hicieron esas cortinas del tabernáculo y todo eso. Él dio esas facultades de labrar la madera y todo eso, hermanos. Todo eso lo dio y eso lo tenemos ahorita. La tenemos ahorita. Hay hermanos que dicen en la iglesia, llego a la iglesia pero no hay nada que hacer, yo no hago nada, voy y vengo. No, tú tienes bastante que hacer. Eso me recuerda las ancianas, hermanos, que Dios le menciona en la palabra de Dios en Timoteo. Las ancianas, ocúpense de las jóvenes, de las más jóvenes. Eso es grande, eso es grande. Entonces las ancianas están llenas de la sabiduría, de salmos y de proverbios, hermano, para aconsejar a una niña, las niñas más jóvenes. Y si son adolescentes, hombre, las adolescentes que se las saben todas, difíciles de controlar. A veces los padres no pueden con ellas, pero la anciana sí, porque aunque la abuelita está por allí, lamentablemente que la mayoría de la familia ponen a las abuelitas en un rincón, ponen los abuelitos en un rincón, pero aquella abuelita está llena de sabiduría, aquel abuelito está lleno de sabiduría, y aquella abuelita tiene la solución para con su nieta. Y la familia pagando dinero en un psiquiatra. El psiquiatra ayuda, pero no va a ayudar como la bendición de una abuelita. Y si esa abuelita está en Cristo Jesús, con la sabiduría de Proverbios, ella tiene la solución para la muchacha. Cosas así, porque Dios no se equivoca, hermano. Dios sabe lo que está haciendo cuando Él dice que las ancianas se encarguen de las más jóvenes. Interesante. Entonces, ver las cosas como Dios las ve. Es el libro de la vida, es el libro de la clave, pues, para sobrellevar las cosas. Muy bien, entonces este es el punto que le tengo acá en esta reflexión, donde dice que la sabiduría se ha definido como la aplicación práctica del conocimiento. La sabiduría de Proverbios incluye más que esto y profundiza más. Consiste en llevar las cosas como Dios las ve. El temor de Jehová. Entonces, la sabiduría, pues, hermanos, marca aquí que se imparte en el libro por medio de proverbios. Un proverbio es una verdad general, que la mayoría de la gente conoce. Son verdades que la mayoría de la gente conoce. Uno le dice a un abuelito por allí, hablando de los abuelitos, que le hable de la vida y esto y el otro. Entonces te habla cosas, historias que tú dices, bueno, ¿usted ha leído la Biblia? No, y pareciera que hubiera leído la Biblia, porque es la vida misma. Eso es proverbio, eso es salmo. Entonces, uno se asombra, parece que hubiera leído la Biblia, pero no. ¿Ve? Entonces, es interesante, contiene lo general, proverbio tiene lo general, es totalmente generalizado. Por supuesto, con más técnica, porque es el Espíritu Santo que lo ha sido inspirado
Entonces, otro consejo que se ve allí en lo que es lo generalizado, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto tú un hombre solícito en tu trabajo? Delante de los reyes estará. El hecho de que tal hombre sea exitoso es una verdad general. Eso es Proverbio 22-29. Yo lo marqué por acá. Dice así, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los ojos, no estará delante de los de baja condición, perdón. Vuelvo y repito. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará él. Voy a ponerlo así. No estará delante de los de baja condición. Él estará, dice, estará bien. Dice que estará delante de los reyes, estará. Un hombre lleno de sabiduría, hermanos, de la sabiduría de Proverbios, del consejo de Salmos. Ese hombre y esa mujer que oran a Dios antes de ir para su trabajo. Y entonces, pero son solícitos en su trabajo, quieren ascender y quieren ascender. Según Dios, ese va a estar siempre delante del rey, hermano. Siempre estará delante de los reyes, porque Dios bendice. Dios bendice. Y es una cuestión general, ¿verdad? Hay unos que llegan, tratan de llegar, vamos a decir así, al frente del rey, pero llevándose por delante un gentío. Eso a lo largo, caen o no funciona bien. Entonces, pero en el Señor y en la sabiduría del proverbio, Él va a estar del frente al rey. Y bien y en bendición, hermanos. En bien y en bendición. Ok, entonces, también encontramos que algunos proverbios se han juntado como grupos, pero la mayor parte del libro pasa de un tema a otro sin haber mayor relación entre los temas. Pero estamos leyendo proverbios, entonces encontramos eso, un tema y cambia a otro tema, y cambia a otro tema. Entonces son como varios grupos, como cuando Jesús iba en su peregrinaje y hablaba de varias cosas a medida que iba viendo y a medida que se presentaba una situación. O sea, algunos hablan de un pupurrí de enseñanza, ¿eh? Entonces, es interesante. Así también es el libro de Proverbios. Uno encuentra de todo allí, pero todo en la Biblia, en la vida está en la Biblia. Y Proverbios tiene mucho de ello. Ok, Proverbios también constituye una importante herramienta, es una importante herramienta didáctica en vista de la mayoría de la en vista de la persona, de lo que uno puede y necesita, perdón, ¿verdad? Una herramienta que Dios nos ha dado, un libro de enseñanza, un libro vivo que necesitamos tener. Gracias a Dios por su don inefable en cuanto a eso, ¿no? Entonces también este libro es de una forma didáctica que nos ha sido dada, porque en esos tiempos, en los tiempos anteriores, era difícil la enseñanza principalmente a los jóvenes, en la cuestión de que tenían que memorizar todo, pero a la vez se podía aprender fácilmente. Era especialmente útil para enseñar a los jóvenes. Por eso se nota tanto la frase hijo mío en el capítulo 1, versículo 8, y en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, 1, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Entonces el libro fue hecho de tal forma como un cuento que los muchachos lo podían aprender fácilmente. Por ejemplo, uno le da un libro a un libro específico a un muchacho para leerlo y al rato se le olvida. Pero ese libro se lo natan en forma, se lo dan o se lo relatan en forma de película. Y entonces se le graba. Una mujer puede aprender una novela completa con todos los personajes allí.
porque es una novela como de entretenimiento, pero si fuera un libro se le olvidan los personajes. Entonces, cosas así. Tenía el proverbio, esa forma didáctica de contar las cosas y de enseñar las cosas de la vida que los jóvenes lo pueden entender. De manera que Proverbio es un libro fácil, porque es práctico y didáctico. Amén, eso es grande que hizo el Señor con el libro. Ok, interesante pues eso. Entonces constituye una práctica herramienta, hermanos, didáctica. Vuelvo y repito con esto porque hay algo interesante aquí que quiero mencionarle y por eso es que escogí este libro para hablar de hoy de acuerdo a la situación que tenemos. Un libro que se enfoca mucho en los hijos, para que aprendan los hijos. Antes, las familias de antes procuraban que sus hijos aprendieran de Dios y usaban las técnicas de Proverbios. Entonces, hoy en día, hermanos, casi nadie busca Proverbios para guiar a sus hijos. No lo buscan. Entonces, miren lo que dice Proverbio, por ejemplo, 1.8. Proverbio 1.8 dice, lo voy a leer hasta el 9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hoy en día los muchachos oyen a sus padres. No desprecie la dirección de su madre. Hoy los muchachos siguen la dirección de su madre. Sabemos que no. Muy pocos. Hoy en día los hijos son los que llevan la rienda del hogar. Terrible. Entonces va a lo contrario del plan de Dios. Proverbio, un libro de familia. Proverbio, un libro de guianza a los hijos. Entonces esa parte se torció. Entonces, como los padres no están gobernando la casa, ni el Espíritu Santo está reinando en el hogar, como dice el Salmo 147, si Jehová no guardare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No está Jehová en la casa, perdón, no se está guiando los hijos como es. Entonces ya no hay familia, si no hay familia, no hay ciudad, no hay país. Y miren cómo se ha ido descarrilando todo, queridos hermanos y amigos. Se ha ido poniendo la cosa muy fea, sacando a Dios de las escuelas, sacando a Dios de la Constitución, sacando a Dios hasta de los juicios, sacando a Dios dentro de lo que es la familia. Ya no se sabe quién es un hombre o quién es una mujer. Con todo respeto a este tipo de personas, porque les amamos, porque amamos a todo el mundo. Solo no compartimos ese pecado, porque Dios no lo comparte, según Romanos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Ok, entonces es todo ese desorden que ha estado habido porque ha estado pasando por descuido y las personas que no quieren la sabiduría y desprecian la sabiduría de Dios. Entonces eso lo pone a pensar a uno porque uno ha visto todas estas cosas que han pasado, hermanos, y esa es la reflexión. No se ha llegado a estudiar el libro de Proverbios ni los Salmos. Entonces las cosas cada día han estado poniéndose peor. Países como México, por ejemplo, que es un país muy tradicional en cuanto a ese estatus de hombre y mujer, y también dio permiso para este tipo de situaciones, sacando leyes
que las iglesias también tenían que estarse resguardando de eso, porque si llegan dos bigotúos abrazados allá a la iglesia, uno tiene que ver cómo lidia con aquello, porque si no demandan la iglesia y cosas así. ¿Cuándo se había visto eso, hermano? Todo empezó porque no hay familia, no se fue a Proverbios, no se guiaron a los hijos como Dios manda. Tanto que si nace un bebé, estaban buscando cláusulas, yo no sé si esto lo están pasando, lo pasaron o lo están en eso, que cuando nace un bebé, entonces los médicos no pueden decir es niña o es niño, porque se meten en problemas, tienen que dejarlo así. Y ver unas familias en televisión que, ay, mira una niña, por ejemplo, ay, está linda tu niña, no se sabe, vamos a esperar que cuando crezca ella decida cuál es su sexualidad. Entonces uno dice, oye, esto no está bien, esto no está bien. Tengo que decirlo así porque así está la Biblia. La Biblia tiene la autoridad, nosotros no podemos callar eso. Y no somos gente de odio, como se dicen, sino que estamos en una verdad. Pero el punto acá que quiero recalcar es que el lector de Proverbios, el lector de Salmos, el lector de la palabra de Dios, el que conoce la historia, el que conoce cómo opera Dios, porque Dios ha dejado todo esto escrito para que sepamos cómo es Él y cómo actúa. Entonces, me decía, yo en particular, decía, se puede enojar Dios con esto. Y el corazón, la mente nos redarguye en cuanto a eso, el Espíritu Santo. Usted, hermanito, que aquí en este pequeño video le llamo a esa reflexión, yo estoy seguro que usted ha sentido eso, en ese desorden de la vida, que Dios no aprueba, que conoce las Escrituras. Yo estoy seguro que usted pensó o está pensando, a Dios no le gusta esto, cuidado. Y yo lo decía a los compañeros de trabajo, se lo decía a la reunión de varones, oye, que comentábamos este tipo de cosas, y yo decía, oye, se va a enojar Dios. Y mire dónde estamos, hermano. Con un virus microscópico nos tiene encerrado a todos, el mundo entero, para que oremos y reflexionemos, hagamos reflexión en cuanto a esto y busquemos en nuestro primer amor, que es Cristo Jesús. Es interesante, por eso que el capítulo 1, versículo 8, versículo 10, capítulo 2, versículo 1, a los jóvenes, las instrucciones a los jóvenes, son los que están comenzando, las nuevas generaciones. Las generaciones tienen que ser mejor que la anterior. Siempre lo que sigue tiene que ser mejor que la anterior. Por eso Jesús oraba y le decía a sus discípulos, ustedes van a hacer las cosas aún mejores. Las van a hacer mejores. Jesús en su humildad, Él es Dios, pero le decía, lo van a hacer mejores. Quizás porque iban a durar más tiempo predicando, llevando más gente a la gloria de Dios, por supuesto con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, pero Él lo dijo, lo van a hacer mejores. Entonces nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros y sucesivamente, porque si no, va a ser un mundo, un pueblo que no está bien y entonces a Dios no le sirve, no hay gloria para Él. Está tremendo eso. Entonces los dejo con ese pensamiento. Entonces, porque la sabiduría de Dios viene de lo alto, hermanos. Y la gente hay que buscar esa sabiduría de Dios, que dice Santiago 3:17 y también Santiago 3, versículo 15. Que la sabiduría de Él es de lo alto. Y la que no es de lo alto dice que es diabólica y esto y el otro es el versículo 17. Que es la sabiduría del hombre. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Proverbio, hermano, que estoy hablándole ahorita de este libro, de Proverbio. Entonces, es pues eso que le marco, disculpen hermano que les marco en eso, que me lo deja uno pensando de lo que tenemos que hacer. Pues. Ahorita que estamos en casa,
no estamos yendo al trabajo, no, algunos de ellos están yendo al trabajo y esas cosas, reflexionar en estas cosas con la familia y rescatar a los muchachos, rescatar nuevamente a los hijos. Ok, continúo para terminar con este libro de reflexiones de Proverbios. No le estoy leyendo todo Proverbios, le leo una porción nada más, que es este Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 8, y entonces voy a hablarle otro pedacito y finalizamos. Pero dice Proverbios 2, versículos del 1 al 8, hablando de la excelencia de la sabiduría. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, amén, hermano. Esta es la excelencia de la sabiduría que contiene el libro de Proverbios. Ok, Salomón es el principal autor, como dijimos, es el capítulo 1, versículo 1. La traducción judía dice que Salomón escribió el libro a una edad media, a una edad joven. Él escribió como de los 3000 proverbios que él escribió, ahí estuvieron recopilados todos. Y cuando leemos Primera de Reyes 4:32, yo se los marqué por aquí, Primera de Reyes 4:32 dice: y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron como 1005. Dice Primera de Reyes 4:23. Entonces, sí hizo bastantes proverbios él allí, con este mismo fin: la sabiduría de la familia, la sabiduría de los jóvenes, la sabiduría del individuo, la sabiduría de aprender y temer a Dios en reverencia. Otros autores, finalizando, otros autores hicieron aportes al libro, entre los cuales se incluye, ¿se acuerdan de Agur, capítulo 30, versículo 1? Versículo 30, capítulo 30, capítulo 31, el elogio a las mujeres y todas estas cosas. Un libro completo y hermoso. Pero yo quiero recalcar la sabiduría y los aportes en cuanto a la familia y todas estas cosas, la reflexión. Agur, palabra de Agur, ¿verdad? Hijo de Jaque, dice allí, ¿no? Capítulo 30 de 1. Hijo de Jaque, la profecía que hizo el varón a Itiel y a Ucal, ¿no? Agur significa trabajador contratado. Este es el nombre de pila de este Agur. No lo dice aquí el proverbio, pero uno lo busca en los comentarios bíblicos, en las estadísticas judías, y Agur, eso es lo que significa su nombre. Un nombre contratado, dice, un trabajador contratado. Jaque significa prudente. Y Jaque fue el papá de Agur, según lo que aquí se dice. También ellos aportaron el capítulo 30, versículo 1. Y el rey Lemuel, en su capítulo 31:1, Lemuel dice que la palabra del rey Lemuel, la profecía, dice que la profecía con que le enseñó su madre, dice la palabra de Dios. Entonces, Lemuel, fíjense cómo está la cosa aquí, es un rey, pero la profecía de él es lo que le enseñó su mamá, lo que le enseñó su madre. Entonces, Lemuel
su nombre de pila significa consolado a Dios, consolando a Dios, pues, consagrado a Dios, perdóname, no trabalengua, consagrado a Dios. Entonces él estaba lleno de la sabiduría que le enseñó su madre, como vemos acá viendo a capítulo 31:1. Entonces hay quienes creen que Lemuel era el nombre que cariñosamente se refería Bexabé a su hijo Salomón. Entonces, ok, un rey, pero lindo eso, hermano, que lo que él enseñaba se lo proporcionaba a su madre. Eso nos hace acordar de 2 de Timoteo 1:5, cuando 2 de Timoteo fue instruido primeramente por su abuelita Aloida y posteriormente por su mamá, ¿verdad? Eunice, hablando de familia. Oye, Pablo pudo usar este muchacho ya alineado, bien preparado por una familia instruida en las cosas de Dios. Es como cuando uno va a hablar de la palabra de Dios a alguien, pero esta persona ya está instruida desde su casa en las cosas de Dios. Se hace fácil, hermano, muy fácil, porque ya el Espíritu Santo ha venido trabajando con la mamá o con la abuelita, la familia, el papá, un hermano, una hermanita de ahí de la casa. Entonces hay familia, hay país, hermano, y Dios es glorificado, que es lo principal de esto. Entonces, ok, estoy finalizando. Dice que la lección de Proverbios, al igual que el libro de los Salmos, Proverbios tiene atractivo totalmente universal. Es poco lo que se habla del libro exclusivamente a los judíos. No hay nada aquí exclusivo a los judíos. Es muy general a la vida de todo ser humano. Por ejemplo, no se encuentra el nombre de Israel y no se encuentran fiestas específicamente judías en el libro de Proverbios. Es como un detalle porque se enfatiza más, como dije, a la vida en general. Aquí Dios le habló a todos. Dice, el libro de Proverbios ha sido llamado el mejor manual para el éxito. Hay uno que lo llaman las claves del éxito. Todos estos libros se copiaron, sacan buena parte de aquí de los Salmos y de Proverbios. Y se llevan las regalías y el privilegio de unas mentes tremendas de desarrollar características del éxito. Pero prácticamente lo están leyendo de acá de la Biblia. ¿Verdad? Entonces, pero este no es necesariamente el éxito como lo define el mundo. El mundo lo define de una forma, pero el éxito que está hablando Dios en cuanto a su libro de Proverbios es otra cosa. Está hablando de la familia y de los valores, hermano. Entonces, que es lo principal, y el respeto. Y de lo demás viene por añadidura. El éxito que el hombre busca es pisoteando a los demás y tener mucho dinero. El éxito, pero no, este de Dios es diferente. Claro que sí. El proverbio habla de un estilo de vida que se basa en la reverencia a Dios, hermano, como estaba diciendo desde un principio. Y se centra otra vez en el temor a Jehová. Se refiere a un profundo respeto y permanente reverencia para con Dios. ¿Por qué? Porque se reconoce como el soberano de todas las cosas incluidas. El soberano de todas las cosas incluidas, incluyendo nuestras vidas. Él es el soberano de todo, hermano. De tu vida, de mi vida, de todos. Por eso es que tenemos que vivir para darle gloria y honra. Si no, van a pasar estas cosas que están pasando ahorita.
ese coronavirus y esta cosa. Eso, había que dar un paro con eso para pensar. A ver qué resulta. Pero pienso que resulta para bien, porque hay mucha gente orando, gente que no oraba, está orando. Están muy preocupados por sus familias, están protegiéndolas, todo eso. Y el resultado va a ser bueno. No sé en qué tiempo lo va a permanecer nuestro Señor, pero estamos volviendo a la reflexión, que es lo importante, y a la oración y al acercamiento con Él. Pues esta es la recomendación. Los que estamos en Cristo, sigamos en Él. Oremos más con nuestros semejantes. Y si usted todavía no ha conocido al Señor, búsquelo en su iglesia de su comunidad, busque la iglesia de Cristo, ahí va a encontrar hermanos que le pueden instruir al respecto. Alabado y glorificado sea su nombre, hermanos. Dios bendiga su palabra.